Erasmo y Lutero, la erudición y la violencia. La fase última nos conduce al tan controvertido problema de las relaciones entre Erasmo y Lutero. En realidad, Erasmo inició el camino al protestantismo al elaborar su obra filológica y exigir un cristianismo más puro y genuino, pero su carácter pacífico difícilmente podía encajar con el extremismo de Lutero. Erasmo no pretendía una ruptura con Roma, aun cuando satirizara ásperamente a Julio II, el Papa guerrero. Deseaba a toda costa evitar un nuevo cisma que provocaría interminables disputas y probablemente terribles guerras de religión. Ahora bien, si Lutero continuaba como había comenzado, el cisma sería inevitable, porque aquella inquieta personalidad parecía que tendía a creer nuevos dogmas y una nueva teología, actitud inadmisible en opinión de Erasmo. En tal caso, Europa no lograría nunca unidad y paz. Y siendo así, ¿por qué no atenerse a sus propias ideas en un retorno a la Biblia y a los padres de la Iglesia, una fusión de su ética y de la sabiduría clásica? Erasmo no quería abandonar tales principios, ni tenía intención de dejarlos reducidos al silencio ante el programa de Lutero, por estar firmemente persuadido de que dichas ideas favorecían a la humanidad. En 1519, Lutero se puso en contacto con Erasmo, tratando de atraerlo a su causa, pero el adalid del humanismo se mantuvo firme en sus posiciones. Creo, escribió el agustino, que puede obtenerse más con tolerancia y humildad que mediante lucha y revolución. Aún más discretamente se expresa en una carta dirigida a Melanchthon, amigo y colaborador de Lutero. No me levanto contra la doctrina evangélica en general, pero hallo mucho de censurable en los métodos de Lutero, porque exagera continuamente. Todavía Erasmo confiaba en poder evitar un conflicto declarado con Lutero, pero ¿cómo es posible mantener la independencia en medio de las pasiones que se enardecen y cómo hacer oír la voz de la razón cuando los bandos enfrentados solo escuchan a sus propios sentimientos? Las intrigas procedentes de ambos campos se ensañaron con Erasmo. Al atacarlo, los teólogos católicos creían arremeter contra Lutero, y éste, a su vez, lo confundía con los defensores de la curia romana. Había que escoger, porque en aquella lucha de fanáticos no era posible hallar lugar para la sangre fría y la tolerancia. Por una parte, Erasmo apoyaba a Lutero en sus tentativas de reforma, y llegó incluso a disuadir al elector de Brandenburgo de causarle daño alguno, pero consideraba contrarios a la doctrina evangélica los procedimientos de los reformadores y una necesidad querer suprimir todos los y una necedad querer suprimir todos los conventos so pretexto de que algunas reglas son nefastas. En lugar de rechazar la fe católica, ¿no era más prudente corregir los abusos? Era preciso podar el viejo tronco de la iglesia, las ramas muertas, pero no derribarlo, pues muchas ramas podían todavía doblarse al peso de hermosos frutos. Entretanto, las pretensiones revolucionarias de los luteranos adquirieron un giro deliberadamente anárquico. El espíritu de reforma se dio al paso a un movimiento sentimental, incluso a un nacionalismo alemán. Disgustado por esta desviación, Erasmo se decidió cada vez más por el mantenimiento del principio de autoridad. Fracaso de un arbitraje. Durante el breve pontificado de Adriano VI de Utrecht, multiplicó sus gestiones para que se le confiara el arbitraje del conflicto y suplicó a la Santa Sede y al Imperio que se unieran para imponer reformas sanas y adecuadas, a fin de privar a la rebelión luterana de su razón de ser. Su apelación fue desoída. Ya con anterioridad a la elección de Clemente VII al solio pontificio, Erasmo se percataba claramente de que todo compromiso era imposible. Cuando la separación pareció consumada, retornó a la unidad religiosa y, a petición de Clemente VII, se opuso abiertamente a Martín Lutero, aunque sin pasión alguna, simplemente refutando los puntos doctrinales que le interesaban en particular. Así, en delibero arbitrio sostuvo que, a pesar del influjo de la gracia divina, el hombre es libre de escoger entre el bien y el mal. Como árbitro espiritual del Renacimiento, él había sido la prueba viviente de este dogma. No obstante, aunque redactara en tono muy moderado, la obra desencadenó la cólera luterana, y los católicos que esperaban de él imprecaciones apasionadas e injurias no disimularon su decepción. Tras la ruptura con Lutero, la posición de Erasmo fue bastante más crítica y difícil que antes. Yo
Yo, a quien rendían homenaje como al príncipe de la ciencia y protector de la teología, tengo ahora que enfrentarme con un silencio de muerte y con epítetos muy diversos. Se refugió en Basilea, en casa de su amigo Flaubert, prosiguiendo con la misma decisión febril de antes la preparación de obras científicas que juzgaba útiles a la humanidad. Ni siquiera Basilea pudo proporcionarle el reposo que tanto necesitaba, pues los protestantes alcanzaron también allí el poder. Obligado a marcharse de la ciudad, instalóse en Friburgo, 1529. Empezaba entonces a creer que su vida no era más que un fracaso, que no había alcanzado posición alguna de primera categoría, que nadie le hacía caso. No podía aceptar que personalidades más rudas que la suya conquistaran el poder y que, en cambio, él se viera obligado a huir ante los trastornos provocados por tales individuos. Observaba sombrío cómo las disensiones iban agravándose y la escinsión se hacía cada vez más evidente. No obstante, la muerte de Zwingli, acaecida en 1531 en la batalla de Kappel, vino a calmar un poco su amargura. Erasmo regresó a Basilea en 1535, pues parecía que los conflictos religiosos se habían calmado algo. Su amigo Flaubert le tenía preparada una residencia muy cómoda, donde se consagró a sus manuscritos y a la corrección de pruebas de imprenta. Había muerto ya la mayor parte de sus hermanos de armas, humanistas y de sus viejos amigos, entre ellos Tomás Moro, decapitado ese mismo año. El 12 de julio de 1536, próximo a cumplir los 69 años de edad, falleció. Algunos amigos junto a su cabecera oyeron a aquel gran hombre que durante su carrera literaria solo había hablado latín, murmurar en holandés dos palabras que aprendiera en su infancia: Lieve God, Dios querido. El humanismo en Inglaterra, Tomás Moro, el canciller filósofo. Se ha citado ya el humanista inglés Tomás More, que tan importante papel desempeñó en la vida de Erasmo, de quien era íntimo amigo. Importa trabar más amplio conocimiento con esta personalidad notable en todos conceptos. Moro vivió de 1478 a 1535. Cuando a sus 20 años conoció a Erasmo, había frecuentado las aulas de Oxford y proseguido sus estudios en Londres. Pronto adquirió renombre gracias a sus dotes extraordinarias. Personalidades de mayor edad y experiencia llegaron a considerarlo su igual. Moro se interesaba en particular por los estudios humanistas y por la teología. Durante mucho tiempo había pensado en ordenarse sacerdote, para consagrarse por entero a lo que consideraba el objetivo más importante de su vida: restaurar la teología en toda su pureza, ya que, al igual que sus colegas alemanes, los humanistas ingleses consagraban las nuevas tendencias culturales al servicio de la religión. Se cuenta que Tomás Moro dedicaba 18 horas diarias al estudio. Para mantenerse despierto, llevaba un cilicio en el cuerpo. Además, hacía su cama tan poco acogedora como le era posible, con un madero por toda almohada. Su padre, rico jurista londinense, había pretendido que su hijo siguiera su carrera y se graduara en leyes, observando con enorme disgusto el interés del joven Tomás por las humanidades. Habíalo amenazado con privarlo de manutención si no atendía más al estudio del derecho. Jurista, magistrado y político, Tomás Moro alcanzó los más altos cargos del país. Enrique VIII le encargó misiones diplomáticas y lo designó miembro del Consejo Real, y en 1529 canciller. Sus contemporáneos admiraban su extraordinaria honradez y enérgico carácter. Solo Erasmo, decían, podía comparársele. Conocemos la presencia física de Tomás Moro por los cuadros de Juan Holbein el Joven, retratista genial que había ido a Londres en 1526 con una carta de recomendación de Erasmo y la firme resolución de ganar dinero. Holbein, que sería el retratista favorito de la aristocracia inglesa, realizó varios diseños de Moro y de su familia, insistiendo en los rasgos de seriedad que afirmaba el rostro del futuro canciller. Holbein era un excelente psicólogo. Sin duda evitó reproducir la alegría y el buen humor que Moro demostraba con sus íntimos, prefiriendo llamar la atención sobre sus cualidades más profundas, como muestra de respeto hacia la profundidad de su filosofía y porque advertía la melancolía que provocaba en él el contraste entre sus grandiosos ideales y la triste realidad circundante. Las pestes de la isla británica. Hubo un tiempo en que Tomás Moro intentó emular a Pico de la Mirandola, cuya biografía tradujo al inglés. Más tarde, en 1516, terminó la obra que le reportaría la inmortalidad, La Utopía, en la que intentó hallar solución al problema que turbaba a los hombres de su época. Del libro se hicieron varias ediciones. Erasmo cita a un regidor de Amberes a quien entusiasmó tanto que se lo aprendió entero de memoria. Aún hoy podemos deleitarnos en su lectura y apreciar plenamente la fantasía y el ingenio con que Moro trata los asuntos más graves. La acción se inicia en Brujas, donde Moro ha sido enviado por el rey en misión diplomática.
Allí Moro traba conocimiento con un curioso extranjero que le presentan y a quien lleva a su casa. Fuimos a sentarnos en mi jardín y nos pusimos a charlar juntos. El forastero se llama Rafael Lodeo, marino portugués, ya en edad madura. La tez bronceada del desconocido, su larga barba, la casaca que vestía con negligencia, su aire y su compostura anunciaban al patrón de una nave. Había acompañado a Américo Vespuccio en sus exploraciones y regresaba entonces de un país a la sazón desconocido por los europeos, pero la conversación derivó hasta comentar la situación social y política en Inglaterra, de la que el portugués parecía bien informado, aunque no lo probase en modo alguno. La principal causa de la miseria pública es el número excesivo de nobles, zánganos ociosos que se nutren del sudor y del trabajo de los demás, y que hacen cultivar sus tierras y explotan a su sabor a los granjeros para incrementar sus rentas, ignorando cualquier otro sistema económico. Se trata, en cambio, de comprar un placer, entonces son pródigos hasta llegar a la locura, y la mendicidad. No resulta menos funesta la traílla que arrastran consigo, de criados holgazanes, sin oficio ni beneficio, incapaces de ganarse la vida. Cuando estos caen enfermos o muere el amo, los echan de la casa, ya que prefieren mantenerlos sin hacer nada, alimentarlos cuando están enfermos. Además, con frecuencia, el heredero del difunto no se halla en condiciones de mantener tanta servidumbre, y así esta gente se expone a morir de hambre si no se atreve a robar. ¿Y qué otro recurso les queda? Mientras buscan empleo, arruinan su salud y sus vestidos, y cuando la miseria los hace enflaquecer y los recubre de harapos, los nobles se horrorizan de ellos y rechazan sus servicios. Y Lodeo describe tales bandas de mendigos vagabundos como una de las peores plagas de la sociedad de aquel tiempo. La situación social es catastrófica por otras razones también. Por ejemplo, debido a la cría intensiva del cordero que causa graves perjuicios a la agricultura. A estas causas de miseria se añade el lujo y sus desenfrenados dispendios. Criados, operarios, artesanos, todas las clases sociales despliegan un lujo inaudito en su vestuario y alimentación. Hablaré de los lugares de prostitución, de las vergonzosas guaridas de embriaguez y de libertinaje, de los infames garitos donde se juega las cartas, dados, pelota y marro, que devoran el dinero de quienes lo frecuentan y los conducen inevitablemente al robo para reponer sus pérdidas. Arrancad de vuestra isla tales pestes públicas, gérmenes de criminalidad y de miseria. Decretad que vuestros nobles demoledores reconstruyan las alquerías y las villas que han derrumbado, o cedan sus terrenos a quienes deseen reedificar las ruinas. Poned un freno al avaro egoísmo de los ricos, quitadles el derecho de acaparar y monopolizar productos, proporcionad a la agricultura un amplio desarrollo, cread manufacturas de lanas y otras especialidades industriales en que pueda ocuparse útilmente esa multitud de hombres a quienes hoy la miseria convirtió en ladrones, vagabundos o criados, que deben hacer lo mismo. El país de utopía. Todo ello nos parece evidente, pero en aquella época se corrían riesgos al describir tales cosas. Moro eleva su voz contra las propias bases de la sociedad inglesa y contra todo el sistema político europeo. Rechaza la doctrina económica desarrollada desde mediados del siglo XIV y deplora el implacable egoísmo del sistema político impuesto durante los siglos precedentes. Contra el príncipe de Maquiavelo, publicado pocos años antes que la Utopía, Moro enuncia los ideales platónicos y cristianos del derecho y de la justicia en el gobierno de los estados. Rafael Lodeo habla de un estado ideal, el país de utopía, de ninguna parte, que ha descubierto en uno de sus viajes y habitado durante 5 años. En utopía, las leyes son poco numerosas, la administración ampara con sus beneficios a toda clase de ciudadanos y el mérito recibe su recompensa. Al propio tiempo, la riqueza nacional está repartida tan equitativamente que cada uno goza en abundancia de todas las comodidades de la vida. La segunda parte de la obra está consagrada a la descripción de este país imaginario. En la lejana isla de Utopía, narra Rafael, hay muchas y hermosas ciudades que gozan de una administración colegiada y leyes comunes. Hay allí casas de campo admirablemente cuidadas, desde donde las residentes de las ciudades van a aprender el laboreo de la tierra. Los habitantes se distinguen por su humanidad y refinamiento extraordinarios. Viven felices gracias a las leyes inteligentes y moderadas que regulan su existencia. Están gobernados por un príncipe, pero se han adoptado a todas las precauciones para impedir que se conviertan en un tirano.